tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a estudiar el penúltimo libro de la Biblia, que es la Carta de Judas. Ya nos quedaría solamente el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar un poquito en los antecedentes de este libro. Judas era uno de los hermanos de Jesús. Como dice en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vamos a ver cómo se presenta Judas, como es hermano de Jacobo, Santiago, eh, y por lo tanto es pues el hermano de Jesús. Dice en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, ninguno de esos hermanos había seguido a Jesús hasta que murió y resucitó. Dice en Juan 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces sus hermanos no creían en él. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a Santiago, eso está en Mateo 13:34 y 35, se le apareció a su hermano y debió ser que Santiago o Jacobo le contó a sus hermanos, a los hermanos de Jesús, y ellos ya creyeron y cambiaron su concepto y se dieron cuenta que era verdad todo lo que el Señor decía. Dice, dice en Hechos 1:13 al 14, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. O sea, Judas es el mismo, Jacobo es el mismo Santiago. Entonces, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, aquí está hablando Pablo en 1 Corintios 9:5, diciendo que ellos también tenían derecho, igual que los hermanos del Señor. Entonces, sabemos que cuando vemos a Judas, Judas era hermano de Jesús. Vamos a dar inicio a esta carta. Dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahí él se presenta como el hermano de Jacobo. Jacobo, recordemos que es Santiago, es el mismo Santiago. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, ya habían empezado esas persecuciones contra los cristianos y aquí lo que quiere hacer Judas es ratificar por qué tenemos que tener esa fe en el Señor Jesucristo. Lo primero que dice Judas, aparte de pues, presentar qué es lo que él quiere hacer, que es fortalecerlos en la fe, es que Dios juzga siempre a los malos. Dice en los versículos del 4 al 5 del capítulo 1, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, el Señor hace obras maravillosas en nuestra vida, va mostrándonos y va guiándonos, pero muchas veces vienen personas que quieren dogmatizar en cosas que no aparecen en las escrituras, quieren inventarse nuevas doctrinas para que las personas lo sigan, quieren poner palabras como si Dios las dijera, pero Dios no las está diciendo. Entonces, a esas personas no les debemos creer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la palabra, ir a la Biblia y verificar si lo que nos están diciendo corresponde o no corresponde con lo que está ahí escrito. Generalmente, esas personas, pues es muy fácil reconocerlas, pero mucha gente está cegada y decide que van a hacerle caso porque creen que esa persona está hablando en nombre de Dios. Cualquier persona que esté hablando en nombre de Dios tiene que hablar conforme a las cosas que aparecen en la Biblia. Si hay una persona que habla, se supone, porque está llena del Espíritu Santo, diciendo cosas que no están en la Biblia, si hay una aparición de una supuesta virgen y pide que la adoren y no sé qué, eso ya sabemos que no es verdad.
y que están tratando de timar a los creyentes. Tenemos que tener la sagacidad y la sabiduría para no dejarnos llevar por las corrientes de cada época y por las creencias de personas que no están en lo correcto. Dice en los versículos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, todos vamos a ser juzgados. Va a venir un juicio sobre cada uno de nosotros. Procuremos que el Señor nos halle haciendo lo correcto. Ya sabemos que tenemos abogado, que es Jesús, pero no tenemos que dejarnos mover por las cosas de este mundo. Entonces, igual que a los ángeles también se les castigó. Puede ser que aquí se refiera a esos ángeles que aparecen en Génesis, que tomaron mujeres, hijas de hombres para ellos, y que estuvieron con ellas y tuvieron descendencia. Puede ser que se refiere a esos ángeles acá, no es seguro, pero podría ser. Entonces, si a los ángeles fueron juzgados, pues nosotros vamos a ser juzgados. ¿Cómo es esa gente? ¿Cómo es esa gente mala, esa gente que hace las cosas incorrectamente? Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, ellos creen que tienen la verdad, creen que pueden hablar como si fueran Dios, ponen palabras en la boca de ellos y dicen que esas palabras se las ha dado Dios. No hacen lo correcto. Y vamos a ver cómo más son esas personas. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, estas personas viven de la codicia. Estas personas como Balaam que iba a maldecir a Israel porque le pagaron para eso, que al final no pudo hacerlo, pero había sido contratado para eso, son personas que se dejan llevar por la codicia, por la avaricia, que quieren tener más, que piensan que porque hacen ritos, que porque hablan cosas de Dios según ellos, entonces están haciendo el bien, pero en realidad son nubes sin agua. Y una nube sin agua, pues no es nada, simplemente una nube que pasa y ya. Y ellos dejan ver su propia vergüenza. Ellos muestran en lo que hablan, en lo que dicen y en sus actuaciones muestran quiénes son en realidad. Entonces no nos dejemos convencer por eso. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son esas personas que piensan que por poner a las otras como si fueran lo máximo, que por hacer sentir bien a las otras personas, entonces están haciendo las cosas correctamente y no están actuando bien. Son personas que con su vida, que con sus hechos demuestran avaricia, demuestran ingratitud, son personas que no quieren, en realidad no aman a nadie, se aman a sí mismos, amadores de sí mismos, nubes sin agua. Entonces, eso nos toca tener en cuenta. Nosotros tenemos que ser como el Señor quiere que seamos y eso es lo que quiere fortalecer nuestra fe. Tenemos que creer, hemos creído en el que tenemos que creer y debemos permanecer firmes, no dejándonos llevar por los diferentes vientos. ¿Qué va a pasar con esa gente? Dice en los versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones,
los sensuales que no tienen al Espíritu. Acordémonos que ese postrer tiempo del que habla aquí Judas son los tiempos finales que corresponde al tiempo desde la llegada de Jesús, su muerte y resurrección, hasta que vuelva ya en la segunda venida. Entonces, ese es estamos desde el siglo primero, ya estábamos en el postrer tiempo. Y en ese tiempo ya había burladores, ya había personas que habían decidido interpretar la Biblia de maneras distintas, no como lo que dice la palabra, sino ellos haciendo interpretaciones, creando nuevas formas, nuevos ritos, creando dogmas, y eso no es correcto. Debemos mantenernos en eso que dice la palabra desde el principio. Lo que fue escrito, escrito está para que nosotros actuemos conforme a eso, no para que vengan personas a interpretarlo de manera distinta y nos hagan errar, nos hagan salir del camino. Nosotros debemos permanecer firmes en el camino del Señor. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, nosotros lo que nos permite mantenernos en pie es que nos estamos en contacto permanente con el Señor. Oramos en el Espíritu Santo para que el Señor nos ayude a vivir en esta tierra que está llena de cosas que no son, en este mundo que está llena de cosas terribles y donde pasan cada día cosas más graves, pero nosotros nos mantenemos fuertes, anclados en el Señor. Tratamos de convencer a las personas de por qué creemos y de ser, más que convencer, de ser testimonio de que eso que el Señor ha hecho en nosotros es algo poderoso. Pero hay personas que definitivamente a veces ni siquiera vale la pena decirles nada porque, como dice acá, tenemos que tener es como misericordia con ellos y temor, porque son personas que no quieren aceptarlo, que a pesar de que se les digan las cosas, siguen pensando lo mismo y siguen haciendo lo que no deben. Nos dice aquí Judas que la seguridad de la salvación del creyente, o sea que tenemos que estar seguros de que somos salvos. La salvación no es algo que se pierda. Si nosotros creímos en Jesús, si nosotros hacemos las cosas de la manera que al Señor le agrada, si estamos siempre con Él, nosotros no vamos a perder la salvación. Y dice entonces acá Judas, y aquel que es poderoso para guardaros en caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, el Señor es el que vino a esta tierra a padecer, a morir por nosotros. El Señor nos dio ese camino hacia el Padre y nos dio la salvación, borró nuestros pecados con su sangre, nos dio ese nuevo pacto en el que hoy vivimos, que ya no es un nuevo pacto lleno de cosas específicas, ritos, normas, no, tenemos un pacto en el que Él nos ha dicho que lo amemos a Él y que amemos a los demás como a nosotros mismos. En eso es que nos tenemos que mantener. Y así acaba esta carta de Judas, que es preciosísima, muy corta, muy sustanciosa, que nos muestra cómo no debemos caer en cosas que no, que son vanas y en cosas que definitivamente no nos hacen bien. Vayamos siempre a la palabra y busquemos al Señor y tratemos de ser ese testimonio que Él quiere que seamos. La próxima sesión los espero para dar inicio al libro de Apocalipsis. Les deseo una feliz semana y que el Señor les bendiga. Nos vemos en 8 días.